bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a esta cápsula de poder y de fe en esta hermosísima mañana que el Señor nos regala. El día de hoy quiero ministrar nuestras vidas bajo el tema ¿cómo escaparemos? Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, a la altura del verso 3, y dice en el nombre de Jesús: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. El autor de esta carta enfatiza aquí en este texto claramente el cuidado que debemos tener de la salvación que hemos recibido por gracia a través de la persona de Jesucristo. Y él hace referencia a esto tomando primero como base la ley que fue entregada a Moisés, y él dice en el verso 2: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y es entonces partiendo de esta premisa que él dice: ¿cómo escaparemos nosotros? En aquel tiempo el que transgredía la ley moría irremisiblemente. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esa salvación tan grande que hemos recibido de parte de Dios? Muchos en este tiempo, hermanos, tienen en poco la salvación. Sin embargo, el apóstol Pablo, el más profundo de los apóstoles, como siempre digo, el más profundo de los apóstoles en el espíritu, hablando espiritualmente, claro está, dice la palabra que él establecía, decía: yo muero cada día. Y esa muerte diaria que él tenía era precisamente cuidando su salvación, para que no fuera a pasarle que luego de haber sido heraldo para muchos, o sea, de haber sido atalaya para muchos, anunciante o anunciador del evangelio para muchos, fuera a quedar descalificado al final de su carrera. Él cuidaba su salvación con temor y con temblor en la presencia del Señor, se guardaba para Dios, él teniendo la esperanza de que vería cara a cara al Señor algún día. Dice la palabra: se purificaba a sí mismo, así como él es puro, así como Dios es puro, también el apóstol Pablo se purificaba a sí mismo para ser encontrado digno por el Espíritu de Dios, para ser presentado ante el Señor como esa novia que viste vestiduras de lino fino, blanco y resplandeciente, para recibir al Rey, como dice la palabra del Señor. Así que el escritor a los Hebreos, conociendo todos estos textos, dice claramente: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidásemos esta salvación tan grande? Porque la ley, aquellos que violaban la ley recibían el pago de su extravío. Asimismo también recibirán el pago de su extravío aquellos que menosprecien la salvación. El apóstol que escribe esta carta nos dice claramente a nosotros en el capítulo 10 de la misma, que aquel que peca deliberadamente ya no tiene un sacrificio en el cual optar para recibir la salvación, porque el único sacrificio por medio del cual podemos ser salvos es por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y el que peca deliberadamente no tiene esta oportunidad para arrepentirse. Y quiero que entienda que es aquel que peca deliberadamente con conciencia de que está pecando, y aún así decide pecar y desobedecer a Dios y permanecer en una vida de pecado, ignorando u obviando de manera voluntaria que el sacrificio que Jesús hizo fue para perdonar sus pecados precisamente. Entonces esta gente ya no tienen un perdón, no tienen delante de la presencia del Señor, conforme a las Escrituras, no tienen perdón de Dios. Y dice: sino que le espera a ellos una grande expectación de juicio. Así que este escritor nos dice a nosotros: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Y es por eso que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice: Timoteo, no descuides el don de Dios que está en ti. Y me duele, hermanos preciosos, ver cuántos hombres y mujeres de Dios en este tiempo descuidan su salvación. No tienen en poco el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No toman en cuenta que no solamente, aleluya, fue vituperado nuestro Señor, sino que toda su sangre se derramó para perdonar cada pecado del pasado, presente y futuro de nuestras vidas. Si nos asimos con fuerza de la presencia del manto de nuestro Señor Jesucristo para recibir ese perdón y recibir esa santificación que el Espíritu de Dios produce en nosotros cuando viene sobre la iglesia que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y es necesario que entendamos en este tiempo que no habrá una forma de escapar de ese castigo que recibirán aquellos precisamente que han tenido un poco la salvación. Muchos hoy se descuidan, muchos hoy no solamente se descuidan, sino que tampoco valoran la predicación del evangelio, y que
la oferta gratuita que se le hace cuando se le ofrece la salvación por medio de la sangre de Cristo. Muchos ignoran esto, muchos simplemente dicen, no me interesa ahora cuando tenga más edad, pero esto, hermanos, al final de nuestros días va a ser tomado muy en cuenta por Dios, porque descuidaron una salvación tan grande que le costó la vida al Hijo de Dios, al Dios encarnado. Así que no tengamos en poco nuestra salvación, porque no escaparemos ciertamente del juicio venidero cuando la tierra sea removida, como dice la palabra del Señor, y los elementos ardan en fuego. No escaparemos, habrá juicio para todo aquel que descuide su salvación. Así que, iglesia, este tiempo es para usted estar avisado, para estar velando, para estar orando, como dice el apóstol, como dijo Jesús y como dicen los apóstoles también. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad, dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice también, orad sin cesar, porque el que ora no cae en tentación. El que ora se santifica, el que ora se purifica, porque la presencia de Dios causa eso en nuestro espíritu, en nuestro ser. Así que quiero que te quedes con esta palabra en tu corazón. ¿Cómo escaparemos? Amén.